Hola amigas y amigos, bienvenidos. Vamos a iniciar hoy un curso en el cual vamos a estar aprendiendo todo lo relacionado con corte. Vamos a iniciar desde lo más básico, un conocimiento de la herramienta de trabajo, las diferentes técnicas, cómo se maneja la herramienta, que es bien importante. Vamos a aprender a diseñar de una manera sencilla, que es lo importante. No nos vamos a complicar, vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Así que bueno, comencemos. Bases para el inicio. La técnica del corte de cabello es en realidad la base para cualquier estilo de peinado y también punto importante en la formación de un profesional. Por eso, antes de comenzar a practicarlo, vamos a conocer su vocabulario técnico, sus herramientas y técnicas, estrategias del corte y sus diferentes estructuras. En todas las profesiones existe un lenguaje técnico y esta pues no es la excepción. Así que vamos a conocer algo de él. La forma, estructura, peinado, técnica. Vamos por la forma. Es la apariencia externa de una cosa. Aquí decimos que es la apariencia externa de un corte de cabello. O en otras palabras, el resultado final. La estructura es la longitud, o en otras palabras, qué tan largo o qué tan corto dejamos el cabello. Peinado. Son las diferentes formas que podemos dar a una misma estructura. Es decir, hoy peino mi cabello de una forma, mañana de otra, diferente. Técnicas. Una de ellas es corte. La otra sería color. Y forma. La primera y más usada es el peine. En este caso utilizamos un peine de doble diente, dientes anchos y dientes finos. Los dientes finos lo vamos a utilizar para peinar y cortar nuestro cabello. La parte de dientes anchos lo vamos a utilizar para desenredar nuestro cabello y para hacer las particiones. Esta es una tijera recta de corte. Para empuñarla, introducimos nuestro dedo anular y meñique por la parte superior y los dos dedos corazón e índice en la parte superior. ¿De acuerdo? Descansamos y para cortar, entonces utilizamos nuestro dedo pulgar. El pulgar debajo, que no pase nunca de la primera falange, y el anular, que no pase nunca de la segunda, para trabajar bastante cómodos, no quedemos amarrados. Y esta es la posición de corte. ¿Sí? Posición de corte. Y guardamos la tijera. O podemos guardarla de esta forma. ¿De acuerdo? Descanso. O podemos descansar acá y pasamos a posición de corte. ¿De acuerdo? Posición de corte. Este dedo es el que nos da la movilidad de la tijera. ¿De acuerdo? Miren. Para cortar podemos hacerlo por la parte interna de nuestra mano, sea la palma, ¿de acuerdo? Con varios golpes de tijera, ¿de acuerdo? O podemos hacerlo por la parte externa, o sea, por el dorso de la mano, y venimos a cortar de la misma forma. Es importante no cortar en esta parte de la segunda falange hacia adentro, porque si ustedes pueden ver, no alcanzamos a sostener bien el cabello, ¿de acuerdo? Existe una curvatura en los dedos ahí y no alcanzamos a agarrarlo. Entonces cortamos únicamente de la segunda falange hacia afuera, ¿de acuerdo? Eso por un lado, y por otro, que si mandamos mucho la tijera podemos
cortarnos nuestros dedos. Entonces es mejor evitar. ¿De acuerdo?